Bienvenidos a Make Orwell Fiction Again, el espacio de Habitación 101 donde se dialoga y debate sobre los temas de coyuntura e interés público. Mientras Trump revive su retórica proteccionista, sugiriendo nuevos impuestos al acero, el aluminio y la industria automotriz, sus declaraciones recientes han encendido alarmas. En discursos y entrevistas, ha insinuado que un Estados Unidos más fuerte debería recuperar Canadá, alimentando teorías sobre una posible anexión. ¿Se trata tan solo de fanfarronería política o hay algo más detrás de estas palabras? ¿Cómo reaccionan Canadá y México ante estas amenazas económicas y geopolíticas? Quédense con nosotros mientras analizamos Arturo, Oscar y yo el impacto de estos movimientos en la economía, la soberanía y el futuro de América del Norte. Vaya, hasta de whisky les vamos a hablar. ¡Comenzamos! A ver, tenemos un tercer tema, que es un tema inevitable, que es el fenómeno Trump. Yo le pediría a Yuri que nos narrara cómo está el escenario tarifario a raíz de los últimos exabruptos de este señor, ya que tú eres la experta en comercio internacional y creo que nos puedes dar una visión. ¿Cómo se está preparando Canadá para ser el Estado 51? Es la verdadera pregunta. Para ser los estados, va a ser What's Canada and It's Canada. Montana, quedamos. North Montana. Pues no es motivo de broma, perdón que se los diga, pero la verdad es que aquí la gente está muy preocupada, porque sí vemos a Donald Trump queriendo debilitar a Canadá económicamente, que de por sí ya tiene una defensa muy reducida. Desgraciadamente, eso es algo en lo que no ha invertido Canadá. Entonces, si Estados Unidos quisiera atacarnos, podría invadirnos y habría mucha gente muerta, ¿no? O sea, aquí sí hay mucha gente que ve este escenario como muy posible y yo sé que suena, es tan ridículo que yo sé que en México la gente le da risa, ¿no? Y todo, pero en realidad aquí sí se siente esta amenaza, ¿no? Desde luego también porque sabemos que muchas personas que están cercanas a Donald Trump, que están muy cerca de él, que tienen la capacidad de hablarle al oído, ¿no? Tienen la idea siempre han tenido esta idea romántica de conquistar Canadá, de que Canadá sea parte de Estados Unidos. Y ahorita me acuerdo de hace algunos años oír hablar a Tucker Carlson de que Estados Unidos debería anexar Canadá por una cuestión más que todo, pienso yo, racial. A lo mejor he estado pensando tanto en esto que no tiene mucho sentido que Donald Trump quiera imponer todas esas tarifas a Canadá, que yo pienso que a lo mejor en realidad no conocen muy bien nuestro composición como país. Tal vez creen que nosotros somos en la mayoría blancos, ¿no? No tienen idea de que Canadá es un país multicultural en donde la mayoría sigue siendo gente blanca, pero, o sea, las minorías somos muchas minorías aquí en Canadá. Entonces no podemos hablar de un Canadá que realmente rescate a un Estados Unidos mucho más diverso, ¿no? O sea, esto lo escuché de parte de David Frum hoy en la mañana en un podcast que tiene con el New York Times, en donde estaba explicando esto, la idea de que Canadá es un país blanco y que podrá ayudar a que la blanquitud norteamericana o estadounidense no se pierda, ¿no? Es una idea absolutamente loca y ridícula, pero sí existe un grupo cercano a Donald Trump que tiene esta idea, ¿no? Y siempre han romantizado con esto. Ahora, de que eso se lleve a cabo, bueno, escucho a otros especialistas decir que no necesariamente, ¿no? Porque es ridículo, ¿no? Pero, pues bueno, también mucha gente decía eso de Hitler, ¿no? Y terminó invadiendo de todas maneras. Los aranceles que se han impuesto han sido realmente
respuesta a lo que Donald Trump ha hecho y a su vez Donald Trump ha respondido a nuestra respuesta o a nuestra reacción a las tarifas. Yo lo podría resumir de esa manera porque ha habido varias tarifas, varios aranceles que se han anunciado, perdón, que poché, pero varios aranceles que se han anunciado y que se han echado para atrás, que se han cancelado o que se han vuelto a imponer. O sea, porque Canadá pasó por un momento transitorio, está pasando por un momento transitorio. Al final de esta semana vamos a tener a un nuevo ministro que ya fue elegido en el Partido Liberal, que es el partido aún mayoritario y que sigue siendo sigue teniendo al primer ministro de Canadá. Entonces, por lo tanto, Carney, nuestro nuevo primer ministro, tomará protesta durante esta semana. Pero mientras esta transición ha sucedido, el gobernador de Ontario, en la provincia donde yo vivo y la provincia más grande de Canadá, quien tiene a su vez a cargo electricidad y mucho petróleo, producción de petróleo y sobre todo de electricidad, pues ha estado amenazando a Estados Unidos sin tomar en cuenta al gobierno federal, porque realmente el control de estas cosas está en Ontario. Nosotros exportamos mucha electricidad a nivel provincial. Entonces, realmente el premier de Ontario tiene esa capacidad, tiene la capacidad de cerrar la llave o de apretar el botón en off, ¿no? De la electricidad hacia Estados Unidos. Y él es el que ha encarado esta campaña que empezó antes de su campaña electoral, porque acaba de pasar elecciones aquí en Ontario también, en donde él fue ganador nuevamente, se reeligió. Y él sigue con esta campaña en donde ha estado contestándole directamente a Donald Trump. Es ahí donde hay una incremento a los aranceles back and forth, ¿no? Uno y otro han ido incrementando aranceles y han cancelado varios aranceles. Entonces, ahorita seguimos en ese 25% y seguimos con los mismos porcentajes que tiene México de aluminio y otros metales. También Canadá tiene el mismo hasta ahora, ¿no? Entonces no sabemos que hubo una llamada con el primer ministro, sabemos que ha habido varias personas del gobierno que han ido a la Casa Blanca, que han estado ahí, pero realmente no sabemos en este momento cuál es la situación. Todo esto se ha ido desarrollando de manera muy rápida y seguramente en este momento que estoy hablando debe haber nuevas noticias al respecto. Trump mencionó que la línea que divide a Canadá y Estados Unidos es una línea artificial. ¿De dónde sacó esa idea? En esta lucha sobre el territorio de habla inglesa, bueno, por eso, y bueno, también los quebecuas también tuvieron parte de esta defensa, guerra entre los ingleses y los estadounidenses, cuando Estados Unidos pues ya era un país independiente y también querían anexar la parte inglesa o todo Canadá a Estados Unidos. Entonces, llegó un momento que hubo un acuerdo, en este momento no recuerdo el nombre, pero por fin hubo un tratado en el cual, bueno, ya Estados Unidos era un país independiente y aunque Canadá todavía seguía siendo el rey o la reina, en ese momento había un rey, aunque el rey estaba y era ya aún la cabeza del estado de Canadá, todavía Canadá no estaba unificado del todo. Por ejemplo, las provincias nuevas, digamos que tienen más o menos 100 años nada más de vida, pues la Columbia Británica, Saskatchewan, ¿no? Alberta, estas provincias fueron más recientes y no fueron parte de esta negociación, pero al final se unieron a Canadá, a la Confederación, y así fue como se delimitó esta frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y bueno, él habla de que es artificial, pues sí, sí es artificial porque ellos siempre querían invadirnos, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra frontera, que es la frontera menos, ¿cómo se dice? La menos vigilada y la más larga, la más pacífica de todo el mundo y la más grande de todo el mundo, aún así, Canadá, los ingleses, y eso hay que reconocerlo inclusive en Quebec,
construyeron una serie de fuertes y que muchos de ellos ni siquiera se han usado, quedaron nada más como museos porque nunca llegaron a la batalla, pero esos fuertes están construidos en nuestra frontera, porque sabemos que los estadounidenses siempre han querido invadir Canadá. Entonces, esos fuertes existen y bueno, a lo mejor algún día los volvemos a utilizar, no sé. Muy bien. No se oye, ¿Saben que van a invadir Canadá? Que el gasto de Canadá en defensa es de 1.3, 1.5% del PIB, como dices, ¿no? Ujú. Lo olvidaron completamente. Yo creo que en este momento en todo el mundo se está redefiniendo otra vez, ¿no? Ya vimos Europa que está buscando incrementar incluso al 3, al 5% en algunos casos de gasto en defensa. México también anda por las mismas. Y porque ya ven en Estados Unidos ya no solo no un aliado, sino posiblemente un invasor en el caso de los canadienses. Yo creo que en México muchos estarían muy contentos si nos invaden, porque no, que se lleva el narco y la chingada y todo. Pero yo entiendo que Canadá son bastante más, tiene un espíritu bastante más nacionalista en ese sentido. No sé si sea necesariamente eso. Lo que pasa es que, mira, la gente que ha estado aquí por ya muchas generaciones, pues ellos ya se sienten parte de, o sea, como si fueran los pueblos originarios, ¿no? Pero aparte habemos muchos inmigrantes que venimos aquí a buscar, pues, oportunidades, que venimos aquí buscando este lugar para asimilarnos, para establecernos aquí, para hacer nuestras familias aquí. Entonces, después de tanto esfuerzo, porque nosotros somos los que venimos y construimos, o sea, venimos y empezamos a trabajar desde abajo para llegar a donde tengamos que estar. O sea, Oscar sabes mi historia muy bien y muchos de nosotros, muchos inmigrantes, llegamos así. O sea, no llegamos con inversiones. Habrá algunos mexicanos que llegan a invertir, pero yo creo que la mayoría de nosotros o otros inmigrantes de otros países, pues sin mucho dinero, ¿no? Es una inversión que tú haces, tiempo, dinero, esfuerzo, muchos años de trabajo. Y que de repente alguien quiera invadirte nada más por algo tan estúpido como una idea de expansionismo o de dominio o no sé qué, o sea, no tiene ninguna explicación realmente esta idea. Entonces, yo creo que, yo creo que más que todo es una reacción natural de cuando alguien te dice, te quiero invadir. Lo que pasa es que Donald Trump no ha dicho eso de México. Él nunca ha dicho que quieren que México sea un estado norteamericano, ¿no? Lo dijo en una ocasión, sí lo dijo, así como yo muy... quería ¿Sí? fuera el 52. Ah, sí, Sí. bueno, en esa ocasión, pero pues fue la única vez, o sea, sí se tomó más como broma, ¿no? Mira, O sea, es como de, aquí yo quiero te diría México, pero no quiero a los mexicanos en en México. efecto. O sea, No. él quiere a Canadá y a los canadienses, y acá quiere nada más el territorio. Mira, de hecho, hoy, el martes, Macario Esquetino, platicó sobre el tema y dice que a él sí le preocupa seriamente una intervención, de Estados Unidos en México para el tema de exterminar a los cárteles. Pero hay algo que está detrás de esto y que no hay que chuparse el dedo. Pues por eso es tan importante la geopolítica. La explotación del Golfo de México para los gringos, Golfo de América, tiene un problema con los mantos petrolíferos dependiendo de dónde se hagan las perforaciones y también está el famoso modelo de la pajita de la malteada. O sea, si hay dos perforaciones que van al mismo manto, pues el que chupa más es el que se lleva primero el petróleo. Muchos problemas de extracción de petróleo en el Golfo de México se resolverían para Estados Unidos si esa parte del Golfo no fuera propiedad de México. Entonces, Tamaulipas y todos los estados del Golfo que tienen mantos son estratégicos en esa medida. Estamos recordando que es un pinche viejo loco que quiere también quedarse con Groenlandia porque eso le permite rutas de navegación alternas a el canal de Panamá. Entonces, sí existe un riesgo importante de que una parte de México se le antoje, sobre todo el norte del país, para tener pues vamos diciendo, un nuevo patio trasero, ¿no? Ya finalmente, no sé, es muy diferente de lo que está pretendiendo hacer Putin. Finalmente, los famosos oblast rusos o que tienen población rusa
son limítrofes a Rusia, implicarían un nuevo patio trasero en relación con Ucrania, para tener un control total del Mar Negro y de esa región, ¿no? Entonces, sí tiene su riesgo, obviamente ustedes tienen más riesgo que nosotros, pero no hay que descartarlo. No hay que descartar que Trump ve como su modelo a seguir a McKinley. A McKinley, el presidente más imperialista junto con Polk que ha tenido Estados Unidos. Nada más que yo voy a decir una cosa y no, va a sonar muy mal. Yo supongo que no me van a dar la visa después de que diga esto, pero pues yo nunca he ido a Estados Unidos y nunca me ha interesado ir. ¿Recuerdan cómo terminó McKinley? Nomás voy a decir eso. El primer periodo, pues, de hecho, es muy parecido. Tuvo McKinley un primer periodo con muchos aranceles, mucho imperialismo, muchas dagas. Empieza su segundo periodo, anuncia que ya no va a haber aranceles, que él prefiere una opción de libre comercio. ¿Y qué pasó después de eso? Un anarquista zurdo, comunistoide, le dio crán. No pudo hacer realidad McKinley esta nueva forma de gobierno. Ya se iba a portar bien y resultó que no lo dejaron, ¿verdad? Pero el tema es que imagínense nada más el nivel de odio que había generado McKinley para que atentaran contra su vida de esta manera. No descartemos que estas cosas que está haciendo Trump contra Ucrania, contra los canadienses, contra los mexicanos, contra los cárteles, pues van a tener sus consecuencias. Ojalá no le pase nada, pero estamos hablando de que no habíamos tenido un presidente que concitara, estadounidense, que concitara tantos odios. Híjole, me quiero ir hacia el pasado y creo que desde Richard Nixon no ha habido un presidente tan odiado, dentro y fuera de Estados Unidos. Yo Hablando creo de que eso, Richard Nixon es un bebé de brazos junto a Donald Trump. no, o sea, Nixon hizo muchas pendejadas también, o sea, congeló precios, inició la guerra frontal contra las drogas, sin una estrategia clara. Bueno, lo del patrón oro no lo veo tan mal, porque se deshizo el patrón oro debido a que no había cómo el gobierno de Estados Unidos pudiera justificar tanto billete en O sea, circulación. pinche robo de la flotación del dólar. Eso no es culpa de Nixon directamente, ¿no? Pero pues a él le tocó enfrentar ya cuando los países europeos reclamaron el oro. En el caso de Trump, fíjate que yo iba a pensar que iba a suceder un fenómeno parecido al de México, donde los fanáticos iban a opacar las críticas y veo que no, o sea, Trump en este momento tiene, según The Economist, una opinión desfavorable cerca del 50%, ¿no? O sea, ya, y favorable del 46%, un 4% no sabe ni qué pedo, pero ya nos está diciendo que la gente sí cambia ya, aparentemente muy rápido de opinión, ¿no? Y yo creo que es por todas estas decisiones, diría Bill Clinton, is the economy stupid? Porque las decisiones de tanta guerra arancelaria, no por los aranceles, yo lo dije hace rato en un programa que me entrevistaron, yo creo que ya no es el daño de los aranceles, del impuesto, sino el daño de la incertidumbre, porque no sabes el próximo mes si te van a poner o no, entonces no congelas inversiones y eso pues ha provocado mucho estrés en las bolsas de valores, ¿no? Donde están todas a la baja en Estados Unidos y no se han recuperado. De hecho, en un solo día, no creo que fue el martes, Estados Unidos perdió el equivalente en PIB, en mercado de valores, de México, 1.7 trillions O en sea, inglés. billones de pesos mexicanos. Ujú. Ajá, sí, O sea, con justamente. 12 ceros. A ver, Arturo, creo que esto es importante. Voy a hacerte una pregunta. eh, Creo que la respuesta va a ser un poquito obvia, pero lo más importante es el por qué. ¿Tú crees que pueda mantener este modelo de aranceles o de amenaza de aranceles o de guerra comercial permanentemente Trump? Y si no lo puede hacer permanecer, ¿qué es lo que sucedería? Mira, yo, y lo comenté en el programa de ADN 40, en un principio Trump usó esto de los aranceles como presión política, ¿no? Como un arma no económica, sino directamente para presionar políticamente. El problema es que estiró tanto la liga que ya se le está reventando. O sea, no puede estar jugando con esto por mucho tiempo y ya hay afectaciones en los mercados bursátiles. Yo creo que, y Estados Unidos, a diferencia de México, no tiene una presidencia imperial, ¿no?
Trump no es un dictador, Trump no tiene agarrado de los huevos a los gobernadores ni a las bolsas de valores, como aquí en México sí el presidente puede hacer y deshacer como quiera. Entonces yo creo que eventualmente el señor pues lo van a hacer que le baje poquito a su discurso, a sus amenazas en pro de los mercados, porque Estados Unidos, recordemos que está esta práctica, el lobbying, ¿no? Que está en todo el mundo, pero en Estados Unidos lo tienen de forma legalizada, donde pues muchas empresas tienen un peso político muy importante en las decisiones financieras de Estados Unidos. Y si se están viendo afectadas los intereses de esas empresas, que de alguna forma son también los intereses de Estados Unidos, pues van a buscar la forma de hacerle el camino difícil a Trump. Entonces yo creo que Trump en algún momento va a terminar cediendo, porque vienen las elecciones del 2026, o sea, ya que hay elecciones de Congreso cada 2 años, a diferencia de que aquí pues tenemos cada 3. Entonces, es una ventana muy pequeña para que Trump pueda hacer cosas si quiere mantener el poder, porque si no va a ser, como diría Pablo Magluf, un lame duck, o sea, va a ser un presidente sin poder si no sabe controlarse de aquí al 2026. O sea, si pierde la Cámara de Representantes, estamos hablando de que incluso me lo van a querer impeachar, ¿no? O Ujú. Pues esa sea, es una posibilidad, Oscar, que se está considerando por el Partido Demócrata, pero también recordemos que no tienen muchos asientos, muchas curules en el Congreso y que van a necesitar la colaboración de algunos republicanos, que no es más de uno republicanos que no están de acuerdo con esto, ¿eh? Nada más que no lo dicen públicamente. Em, Esa es una. La otra también es que, pues, no sé si sea necesariamente algo que les va a resultar, porque ya hemos visto los otros intentos de hacer esto con Donald Trump, un impeachment. ¿Y qué ha pasado? Que ha salido más fuerte, más fortalecido y más popular cada vez que le intentan hacer algo. Otra de las cosas que se han considerado por los demócratas es cerrar el gobierno, ¿no? Hacerle ahora sí que un cerrón de gobierno y congelar todos los ingresos que el gobierno puede tener para funcionar. El problema es que eso también pone en un grave peligro a Estados Unidos, porque en el momento en que tú cierras el gobierno, en el momento en que lo cancelas en sus gastos, también estás cancelando a la defensa nacional. Y precisamente ahorita esta defensa nacional va a ser muy importante, porque no sabemos en qué momento las cosas puedan exacerbar los ánimos en Europa, ¿no? yo no quisiera ponerme muy jurídico, pero aparte hay un segundo problema para un impeachment, y es el hecho de que Donald Trump controla la corte. Y recordemos que los impeachments allá no solo incluyen a las cámaras, sino que el jurado de impeachment lo preside el presidente de la Corte Suprema, que pues, finalmente Roberts le debe bastante a Trump y que Roberts ha protegido a Trump en más de una ocasión. Pero quiero comentarte que hubo una decisión hace poco en la cual una persona de republicana, uno de los jueces una jueza de la Suprema Corte que es republicana, en este momento se me pasa su nombre, estuvo en desacuerdo con otorgar ciertos poderes a Doge. Creo que tiene que ver con la cuestión de Doge y Elon Musk despidiendo a toda esta gente del gobierno federal. Y bueno, al final este caso tuvo que regresar a la corte local. Fue la decisión que tomó al final la Suprema Corte, pero hubo desacuerdos importantes de parte de jueces que son conservadores. Entonces, pues puede caber una posibilidad de que algún juez pues se sienta exhortado por por su convicción de abogado y de investidura como juez, ¿no? Sí, Puede ser que sí, no. sí, claro que puede ser. De hecho, a la jueza que no le dio por su lado a Trump la han atacado mucho los grupos más radicales del Es- trumpismo. Bueno, y aquí hay dos cosas que yo quisiera mencionar. Quisiera, ya para cerrar el episodio, hablar de una nota de color, pero ahorita les digo de cuál, que creo que es bastante divertida. Pero antes de que saltemos a una nota de color,
Yo he visto en redes que se ha discutido mucho que nosotros ya tenemos el recetario desde la época de Peña Nieto, de dónde deberíamos de tener aranceles de retaliación. Y, y en particular se estaba hablando del whisky de Kentucky, donde Mitch McConnell es el senador. Y que lo que ¿No es bourbon? sí, es que es whisky. Bourbon. Sí, Sí, es whisky Sí, bourbon. sí, sí. Sí, o sí. sea, pues no hay escocés en Estados Unidos, todos los El whiskies son whisky bourbon. es denominación de origen, ¿no? Es Así escocés es. o El irlandés. whisky, tienes toda la razón, Arturo. Es que hay whisky y whisky, si lo quieres ver así. Y bueno, Bourbon. y el whisky de Estados Unidos se llama bourbon, pero es whisky. O sea, tú no vas a ver una botella de Jack Daniels que diga nada más bourbon, dicen whisky. Es Pues sí, whisky, pero no es bueno, scotch. La denominación de origen es de scotch. exactamente. Scotch. Sí, Ujú, sí. es lo Los que dos iba a son decir. whiskies, pero es más de hecho. Bueno, es whisky, whisky. Es whisky. Borracha igual. De hecho, yo prefiero el irlandés, pero bueno. A ver, lo que pasa es que dicen, bueno, pues hay que ponerle aranceles al whisky de Tennessee, de Kentucky, como el senador de Kentucky es Mitch McConnell, pues Mitch McConnell va a ir a quejarse con Trump y que México no lo ha querido hacer. Y uno tendría que preguntarse por qué no lo han querido hacer. O sea, no sé, bueno, Arturo ahorita, a ver si regresa, pero yo preguntaría a Yuri, ¿por qué crees que el gobierno mexicano no está poniendo aranceles de retaliación a Estados Unidos? Pues en el caso del whisky, tal vez esto, y además recuerdo la entrevista que tuvimos con el gran economista Manuel Molano, en donde nos explicaba que pues realmente no sería un tiro estratégico hacia ellos, o sea, porque realmente no hay tanta gente que consuma whisky en México. En cambio, por ejemplo, Canadá es uno de los consumidores de alcohol más grandes del mundo. Ontario es el lugar en donde más se consume alcohol en el mundo. ¿Sabes eso? Eso es qué locura. Entonces, Borracholandia. borracholandia. Entonces, los aranceles, bueno, el whisky americano está fuera de las tiendas. Aquí ya no hay, a menos que vayas a una tienda especializada en donde puedan obtener estos productos, que de todas maneras van a ser más caros, pero el whisky americano y todo el licor americano está vedado en las licorerías de Ontario, por lo menos de Ontario. Y Oye, sé pero que de la Columbia Británica en también. términos de perfil de consumo, pues yo tengo entendido que el whisky canadiense es muy bueno. ¿Prefiere el canadiense tomar bourbon que tomar Lo ese que whisky? pasa es que desde mi punto de vista, de lo que yo sé, porque no soy una experta, tendría que consultarlo, pero la verdad es que el bourbon es muy popular aquí en Canadá porque es muy bueno. O sea, su calidad es muy elevada. Hay unos muy, muy, muy buenos, o sea, realmente, o sea, increíbles cuando los pruebas, ¿no? Tan buenos como los europeos. Entonces, o sea, estamos de acuerdo que si alguien puede producir cosas de alta calidad, son los americanos, son los estadounidenses, ¿no? Y han sabido cómo producir whisky, bourbon a un nivel muy, muy bueno. Entonces es muy popular, la verdad. Quizás es porque a mí no me gusta nada el bourbon por eso, pero bueno, o sea, a mí me Y dice, allí defendiéndolo, diciendo que es whisky, no bourbon. no, pues es que es whisky, pero eso no significa que sea bueno. O sea, se llama whisky, así ese es su nombre. Lo que ¿Por qué pasa es que significa que está tienes que bueno? probar uno bueno, es que no te ha tocado probar uno de verdad bueno. ¿Cuál es el Cuando lo bueno? pruebes. Yo solo sé que el bueno es el Johnny Walker. ¿Cómo es? El Pero Blue ese es Label. escocés, ese es Ese es Eso escocés. escocés. sí, sí, bueno, es que hay muchas marcas, pero no te puedo decir en este momento una marca, pero tendría que ir a ver dónde están y ver, pero realmente no te puedo decir. Es tu tarea decirnos cuál es el mejor bourbon, cuál es el mejor whisky canadiense. Porque he de decirles que en casa de Yuri se toman muy buenos escoceses, eso sí, Y también muy buenos. japonés, también el whisky japonés, Y muy buenos muy japoneses bueno. que son estilo ¿Hay los bourbon escoceses. japonés? Bueno, no sé. Bourbon es denominación de origen No, también. No, whisky japonés whisky japonés. es realmente uno de los mejores en el mundo, podría yo decir, ¿no? Es lo que Y yo sé, pero obviamente hay gente que sabe mucho más que yo. de paladar se parece mucho el whisky japonés y el escocés, son el mismo tipo de whisky.
Y el bourbon no, porque el bourbon utiliza maíz para Sí, hacerse. porque los que empezaron Sordo. a hacer este whisky fueron unas personas que inmigraron a Japón y que les enseñaron a los japoneses cómo producirlo. Entonces Ujú, hubo un intercambio cultural muy interesante en sí. donde los japoneses se apropiaron, vamos a decir culturalmente, esto lo diría una persona woke, pero produjeron uno de los productos más maravillosos que puede haber en el mundo, la verdad. Sí, Ya pero me dio curiosidad. para efectos del tomador, el whisky japonés tiene un proceso de confección como el escocés, y el bourbon Sí, tiene un proceso de confección diferente al escocés, pues sí, es el estilo Ujú. americano, El estilo es americano. muy Y el whisky diferente, irlandés se parece mucho también al escocés. claro. Entonces, pues bueno,